1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así. Ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Los muchos anticristos aquí son diferentes de la bestia, que será el último anticristo en aparecer. La bestia es singular, pero los muchos anticristos son plurales. Y el tiempo del fin se refiere a la era de la Iglesia, desde la primera venida de Jesús hasta su segunda venida. Los anticristos son aquellos que buscan abolir la autoridad de Cristo o que fomentan la desobediencia a sus palabras directas. Los falsos profetas, los falsos maestros y las herejías son todos parte de este grupo de anticristos. Hay muchos anticristos trabajando hoy en día. El apóstol Juan describe las características de los anticristos en 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros en este versículo. Nos referimos a la verdadera iglesia, y los que han salido son las falsas iglesias que se han apartado de la verdad. Luego, en el versículo 20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Aquí, conocer todas las cosas se refiere al verdadero conocimiento de Cristo. En otras palabras, los verdaderos creyentes en Cristo son capaces de discernir. Las enseñanzas de los falsos maestros tienen el conocimiento espiritual para discernir quién es un anticristo y qué enseñanzas son falsas. La esencia de la iglesia no es un edificio, una denominación o un pastor en particular. La esencia de la iglesia es el cuerpo del Señor, edificado sobre la correcta confesión de fe en Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios. Los santos son todos constructores sobre la roca, y haciendo la palabra de Jesús, pueden construir una casa divina. Oír la palabra y tener fe sin obras no construye una casa, porque no tiene material de construcción. El material de construcción de la casa de la fe viene con las obras. Este conocimiento espiritual no viene a todos los creyentes, es dado por la voluntad y gracia del Señor. A medida que el Espíritu Santo los ilumina en el momento de necesidad. En el versículo 21 de nuestro texto, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad aquí. El apóstol Juan está haciendo una distinción entre los que pertenecen a la verdad y los que pertenecen a la falsedad. No todos los creyentes son de la verdad y no todos han nacido de la verdad. Entonces, ¿cómo podemos distinguir el trigo de la paja, lo verdadero de lo falso? En el versículo 22, leemos quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En la iglesia primitiva, durante la época del apóstol Juan, había quienes negaban específicamente que Jesús fuera el Cristo. Pero el enemigo, el diablo, está utilizando las mismas tácticas engañosas hoy en día. Por supuesto, habrá apostasía en el tiempo de la bestia, pero ahora, en lugar de negar abiertamente a Cristo, está tratando de que la gente niegue obedecer las palabras de Cristo. Los falsos maestros tratan de hacernos pensar en Jesucristo y sus palabras por separado, enseñándonos que está bien creer en Cristo, pero que sus palabras son tan duras y difíciles de cumplir que no tenemos que guardarlas. Todo esto es mentira y una estrategia del anticristo. En la iglesia primitiva, los gnósticos hacían esto, y Pedro dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, escarnecedores, 4 diciendo dónde está la promesa de la venida del Señor, para que sea como al principio. Cuando los padres dormían, la palabra burlarse es la palabra griega empaiso, que significa mofarse, burlarse, menospreciar. Esto era cierto en la iglesia primitiva, pero mientras más nos acercamos al fin de los tiempos, más la gente se burlará y ridiculizará las palabras del Señor acerca del fin de los tiempos y su regreso. Hoy en día, cuando le decimos a la gente que el regreso del Señor está cerca, ellos lo desestiman como otro despotric más. Antes de que Dios juzgara a la ciudad homosexual de Sodoma, envió ángeles a Lot para que le avisaran, a fin de que pudiera decirles a sus yernos que se habían casado con sus hijas, que se avecinaba el juicio a causa de la corrupción de la ciudad, pero cuando oyeron esto, pensaron que era una broma. Pero al tratar el juicio de Dios como una broma, ellos mismos entraron voluntariamente en el foso ardiente del juicio. Incluso cuando las crisis y los juicios se advierten con antelación, no se les hace caso. ¿Por qué? Porque están demasiado impregnados de la cultura mundana. ¿Quiénes eran exactamente los falsos maestros en la iglesia primitiva que se burlaban del evangelio del fin de los tiempos y de la segunda venida? Pedro nos dice en 2 Pedro 2:3, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. 3 Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Aquí se dice que los falsos maestros menosprecian la verdadera enseñanza del evangelio, siguiendo sus deseos lujuriosos y aprovechándose de ti con palabras inventadas por codicia. En otras palabras, los que se caracterizan por la lascivia y la codicia no están siguiendo la sana enseñanza evangélica, sino que se están afirmando a sí mismos. ¿Quién está haciendo esto? Los gnósticos, que fueron influenciados por la filosofía griega de la época, están entrando en la iglesia y haciendo esto. En otras palabras, los que están poniendo las ideas gnósticas por encima del evangelio están entrando en la iglesia y causando problemas. Son creyentes en la filosofía griega de que el espíritu es noble y eterno, pero la carne es vil y temporal.
Hay dos tipos de gnósticos. Uno son los estoicos, que hacen hincapié en la abstinencia física, y el otro son los epicúreos, que son exactamente lo contrario de los estoicos, que buscan el placer físico. Los seguidores del libertinaje de los que se habla aquí son los gnósticos, que fueron influenciados por la escuela epicúrea. Pedro habla de ellos en 2 Pedro 2:10, como caminando en lujurias inmundas, según la carne, y en 2 Pedro 2:15, como hombres codiciosos, amantes de la injusticia de la vida, como Balaam el hijo de Beor. Entran en la iglesia y corrompen la fe pura de los santos. Los gnósticos, en particular, eran tan fieles a sus creencias que insistían en que Jesús, que tenía un Espíritu Santo, nunca podría haber tenido un cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo visible de Jesús era una ilusión y no real. En otras palabras, negaban la encarnación de Jesús porque eran fieles a sus ideas. Y luego decían que este cuerpo que tenemos es inferior, por lo que debemos renunciar al cuerpo por completo y solo mantener el espíritu en el cuerpo santo. En otras palabras, los gnósticos hicieron la absurda afirmación de que si estás armado con el conocimiento espiritual, no importa cuán pecaminoso sea tu cuerpo, siempre y cuando te aferres al conocimiento espiritual de creer en Jesús, tu espíritu estará limpio. Por eso el apóstol Juan nos advierte en su epístola que tengamos cuidado con las falsas ideas de estos gnósticos. Pues ellos son los que tienen el espíritu del anticristo porque se oponen a la palabra de Cristo. En primer lugar, los que enseñan que Jesús no tenía el mismo cuerpo físico que nosotros son los que tienen el espíritu del anticristo. La Biblia advierte que muchas personas con el espíritu del anticristo, que no siguen las enseñanzas de Dios y las enseñanzas de Jesús, aparecerán en los últimos días. Así como hay creyentes que están llenos del Espíritu Santo, hay quienes están llenos del espíritu del anticristo. Cuando no siguen las verdades correctas de la Biblia, son guiados por un espíritu maligno, que a su vez sirve para difundir y mediar obras para el mal. Los que están expuestos a tal espíritu engañoso están perdidos, vagando y sufriendo como ovejas sin pastor. El espíritu del anticristo es un espíritu que viene de Satanás y es una mentalidad humanista. 6 es el número del hombre porque el hombre fue creado en el sexto día. 66 es el número de las palabras de la Biblia que Dios dio al hombre porque el hombre debe vivir por esas palabras. Pero 666 es el número de la bestia, que significa humanismo extremo. Solo se necesita un poco de la verdad de Cristo para ser pervertida en la falsedad del anticristo. El espíritu humanista puede parecer correcto en la mente del hombre, pero es una abominación a los ojos de Dios. Aquellos que calumnian a la iglesia y se oponen a la iglesia son aquellos que son controlados por el espíritu del anticristo. Hay quienes defienden y difunden la teoría de la evolución y tienen ideas anticristianas y antisemitas. Ese es el espíritu de la mentira, el espíritu del anticristo. Hay quienes apoyan la homosexualidad y el aborto, la agenda del anticristo, tanto legalmente como en comentarios son el campo del anticristo. También hay muchos que blasfeman insidiosamente contra Dios en comentarios o videos. Ninguna criatura se atrevería a blasfemar contra Dios creador si no fuera por el espíritu de Satanás. Antes del surgimiento del ateísmo y la teoría evolucionista, los valores cristianos controlaban el mundo. Pero ahora el espíritu oscuro del anticristo está difundiendo valores malignos por todo el mundo. Antes de la aparición del anticristo, el mundo se habrá movido a un cierto grado de oscuridad, y veremos la anarquía incluso dentro de la iglesia. Noticias de líderes de la iglesia codiciando altos cargos, fama y fortuna, y siendo moralmente corruptos. Aparecerán con frecuencia en los medios de comunicación, por lo que la decepción en la iglesia estará profundamente arraigada en los corazones de la gente del mundo. También habrá iglesias y pastores que apoyen la homosexualidad y el aborto, que son la agenda del anticristo. Ya hemos entrado en una era en la que el espíritu del anticristo ha entrado en las profundidades de la iglesia. En particular, la aceleración de la decadencia moral y la perversión de la verdad. Son características de los últimos días, el desarrollo de los teléfonos inteligentes, la tecnología de imágenes digitales. AI, y otras tecnologías acelerará aún más la propagación del espíritu del anticristo. El apóstol Juan dijo que el espíritu del anticristo niega a Cristo, recibe espíritus de engaño y predica falsedades. Pablo llamó al espíritu que ahora obra en las personas desobedientes Efesios 2, el espíritu del príncipe de la potestad del aire. Los que predican estos engaños son los que creen que el mundo debe ser cambiado para que puedan obtener más fácilmente el poder y las riquezas que desean. Quieren eliminar los valores tradicionales de la familia, las distinciones de género y la identidad de género, y quieren eliminar las naciones con patriotismo tradicional. Quieren fomentar la inmigración, donde las religiones y las tradiciones y los valores se mezclan con los valores y las tradiciones de los demás. Así que Europa ya ha visto sus valores cristianos tradicionales erosionados por la afluencia de inmigrantes musulmanes. Y con la igualdad de género y la legalización de la homosexualidad, las líneas entre las naciones son cada vez más borrosas. Y la base emocional para un mundo de control anticristiano está casi completa. En segundo lugar, el espíritu del anticristo lleva a aferrarse a algo distinto de Dios. Ese es el enfoque principal del espíritu del anticristo: engañar a la gente con mentiras. Ese es el enfoque del espíritu del anticristo, que engaña a la gente con mentiras. 3 Después de la pandemia, cuando la adoración fue controlada, alrededor del 80% de las iglesias del mundo
fueron restauradas a la adoración, y alrededor del 20% de las iglesias del mundo dejaron de asistir. Desde entonces, la pandemia ya no es un problema, por lo que ya no es un obstáculo para la asistencia a la iglesia. Sin embargo, todavía hay bastantes personas que aún no han sido restauradas a la adoración. Abandonar la fe por cualquier razón es un tipo de apostasía. Probablemente hay muchas razones por las que la gente deja de practicar su fe, y no la menor de ellas es la decepción por no cumplir las expectativas. Charles Darwin, que escribió El origen de las especies, se sintió profundamente decepcionado al ver morir a su hija Annie a los 10 años. Se aferró a Dios y se preguntó por qué me llega este sufrimiento. Pero por muchas veces que lo preguntara, nunca obtuvo una respuesta que tuviera sentido. Así que abandonó su fe en Dios. Ted Turner, fundador de la CNN, vio morir a su hermana de una enfermedad rara y, angustiado, preguntó a Dios: Dios, ¿qué ha hecho mal mi hermana? Se apartó del cristianismo porque el cristianismo no podía darme ninguna respuesta. Pero el sufrimiento es una cuestión de perspectiva. Cuando percibo que la mano de Dios está lejos de mi sufrimiento, me siento angustiado y decepcionado. Pero distintas personas tienen reacciones diferentes ante el mismo problema de sufrimiento, según su perspectiva. A Job se le muere un hijo, pierde todas sus posesiones y cae terriblemente enfermo. Sin embargo, confía en la soberanía de Dios y no abandona su fe. La mujer de Job, en cambio, no soporta verle sufrir y le abandona. De este modo, incluso cuando sobreviene un sufrimiento incomprensible, algunas personas mantienen su fe ante Dios explorando su significado. Otras, en cambio, ante el mismo sufrimiento, se preguntan por qué tengo que sufrir esto. Así que el problema no es la abstinencia ante el sufrimiento, sino la forma de verlo. En segundo lugar, hay personas que dejan la iglesia y se alejan de Dios, diciendo tal o cual razón. Dicen que están decepcionados con la iglesia, o con los cristianos, o que han perdido la fe, pero eso es porque no se centran en la esencia de la fe. Lo que es más, el espíritu del anticristo que está rampante hoy en día. Se ha infiltrado en los medios de comunicación y está empujando a cabo historias sesgadas sobre el cristianismo. En este punto, las personas sin una fe firme pierden interés en la fe y se alejan lentamente de la iglesia. Y la pregunta más común que hacen los no creyentes es: si el Dios de tu religión es el Dios verdadero, ¿por qué no ha cambiado la vida de muchos cristianos que conozco? ¿Y por qué los cristianos habláis de boquilla sobre el cambio? Pero Jesús dijo lo mismo a sus seguidores en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero hay una falacia en la pregunta. ¿Han cambiado de vida los musulmanes o los budistas o los hindúes? ¿Son más morales que los cristianos? Y no se les critica por ser diferentes, o por abandonar su religión, así que, ¿por qué deberían ser los cristianos los únicos que tienen que hacerlo? Así que estás haciendo una pregunta contradictoria. Y luego, cuando piensas que se han decepcionado, ¿creen en Dios? ¿El creyente, el Dios creador, o el hombre? Deberían preguntarse. Hoy, en los últimos días, el espíritu del anticristo es rampante, y todo tipo de escuelas anticristianas de pensamiento están barriendo el mundo. El evolucionismo, la ilustración, el socialismo, el ateísmo, la cultura mundial malvada y pornográfica, y especialmente la cultura mundial malvada y pornográfica. Una de las corrientes modernas es la idea de que la moral cristiana es un impedimento para su libertad. Así que ven el cristianismo como opresivo, y por eso tratan de vivir fuera de las normas morales cristianas y persiguen su libertad sexual y sus preferencias al máximo. El libro del Apocalipsis describe 7 tipos de personas que, en los últimos días, tendrán dificultades para tener fe en Dios: los reyes de la tierra, la realeza, los generales, los ricos, los fuertes, todos los esclavos y los hombres libres. Apocalipsis 6:15. Cuando abandonas la fe, ya no tienes una ley moral que cumplir ante Dios. Lo cual es liberador, pero no elimina la ley moral implantada en tu conciencia por tu Creador, razón por la cual, aunque seas ateo, te sentirás turbado por la vida después de la muerte. En otras palabras, puede que te convenga abandonar a Dios y abandonar tu fe en este momento. Pero cuando estés frente a la muerte, te llenarás de arrepentimiento y ansiedad irreversibles. Y lo más triste es que no podrás arrepentirte ni siquiera al borde de la muerte. ¿Por qué? Porque te has pasado toda la vida oponiéndote al cristianismo y derribándolo. Tercero, porque el espíritu del anticristo es un espíritu de engaño, hace que usted se aferre y crea como Dios algo que no es Dios. Los últimos días son un tiempo de angustia, así que es un tiempo cuando el espíritu del anticristo está activo, causando que la gente adore como Dios lo que no es Dios. El Dios llamado evolución apareció en 1859 y envió a innumerables personas al infierno. La ilustración apareció hace 200 años, el socialismo hace 160 años y el comunismo hace 80 años, debilitando enormemente al cristianismo. Al hacer del ateísmo un dios y propagarlo. Hoy, esta última era se ha convertido en la era de adorar al dios del dinero, el lujo y la abundancia. Se ha convertido en un mundo donde el dinero es adorado como un dios, tanto que llamamos a la riqueza el dios Mamón, y la cultura es malvada y obscena. La maldad se extiende tan fácilmente por el mundo que la gente ni siquiera sabe que es maldad. Y ya la obscenidad ha superado los días del diluvio de Noé y los días de Sodoma y Gomorra. Todas estas son actividades de la prostituta de Babilonia en el libro de Apocalipsis.
Dios juzgó a los reyes y al pueblo de Israel por poner su confianza en los ejércitos de Egipto. En otras palabras, cualquier cosa que se ponga delante de Dios se convierte en un ídolo. Dado que esta es la era en la que el espíritu del anticristo y el espíritu de la ramera de Babilonia están activos, debemos mantener el amor correcto y el centro para Dios. Los que aman al mundo buscan acumular tesoros en el mundo, pero los que aman a Dios de verdad acumulan tesoros en el cielo, para que se conviertan en un mérito que permanezca con nosotros para siempre. Cada día nos encontramos en una encrucijada: perseguiremos el mundo, que es temporal y pasará, o perseguiremos el cielo, que durará para siempre. Perseguiremos el mundo aquí en la tierra, o perseguiremos el cielo para siempre. Así es como Dios determina nuestra morada permanente. Por lo tanto, no adores al dinero como tu Salvador, sino adora a Jesús como tu Salvador. No tomes el dinero como tu refugio, sino toma a Dios como tu refugio. No elijas las riquezas como el joven rico, sino a Jesús como los discípulos. Cuando estoy ante Dios, ¿he servido a dos señores? Que seas bendecido al usar tu riqueza para la iglesia y el evangelio y abrir tu cartera para los pobres. Cuando estemos ante el juicio final, nuestra identidad no será determinada por nuestras muchas posesiones, sino por nuestra relación con Cristo. Aquellos que siembran para la carne cosecharán cosas corruptibles de ella, pero aquellos que siembran para el espíritu cosecharán cosas eternas. Ahora, aquellos que no están lejos del día en que serán contados ante el Señor, deberían estudiar para ver qué voy a sembrar para la eternidad. La política mundial es de izquierda o de derecha. Puede llegar a ser muy extrema. Si caemos en los extremos de la política, fácilmente podemos convertirnos en ídolos y caer en la trampa del odio. Por lo tanto, no podemos irnos a los extremos. Los únicos extremos a los que podemos irnos son Dios, el Señor Jesucristo y el reino de Dios.